Aquí estamos en un nuevo capítulo de Hasta 100 Bien, con un tema muy interesante hoy día, que tiene que ver con la testosterona en los hombres. Estamos con el doctor Cristian Huidobro. Él es médico cirujano en la Universidad de Chile, especialista en urología. También tiene un posgrado en la Universidad de Monash en Australia, en Melbourne, sobre andrología. Y hoy día pertenece al equipo de medicina reproductiva de la clínica Las Condes. Apasionado por el tema, también muy especialista en el tema de lo que tiene que ver con próstata y cáncer de próstata. Y esas son sus dos grandes pasiones hoy día de la medicina. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenos días, Alex? ¿cómo estamos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, este es un gran tema, la verdad, porque nosotros tenemos en Chile cada vez la población más envejecida, está avanzando la edad promedio del chileno y este tema del déficit de testosterona es algo que está sonando mucho a nivel mundial incluso y mucha gente está preocupada y empezando a averiguar qué es lo que es tener un déficit de testosterona, cuáles son los problemas que tiene y cuáles son los beneficios que tiene tener la testosterona nuevamente en niveles de cuando uno es más joven. ¿Qué es el déficit de testosterona hoy día? Si lo puedes explicar y por qué es tan importante mirar este tema. Bueno, como dices tú, es un gran tema y qué bueno que se está abordando porque claramente genera muchos beneficios, digamos, observarlo y mirarlo. Y si uno piensa como definición, hay que pensar que el hombre tiene un tope de testosterona que es a los 30 años. Y desde los 30 años para adelante esa testosterona empieza a bajar paulatinamente. Ahora, genéticamente hay hombres que este descenso es muy rápido, pero hay otros que es más lento. Entonces uno lo puede ver en las personas y tú ves como pacientes que están cercanos hoy día, como tú dices, hasta los 100, que probablemente tienen niveles de andrógeno, de testosterona bastante más altos que aquellos que a veces están por ahí alrededor de los 50 y físicamente o biológicamente tú dices, este señor parece más viejo. Pero efectivamente tiene mucha relación con eso. Entonces hay que tener presente eso, que hay, a diferencia de la mujer, que alrededor de los 45, 50 años, ¿no es cierto?, hay una caída bruta de los estrógenos y viene la menopausia en el hombre. Esta andropausia puede ser más lenta, pero es muy variable de una persona a otra. Aquí el concepto importante es que entonces no es que hablemos de un déficit de testosterona por edades, porque la verdad que la curva, como dices tú, va bajando lentamente y uno puede estar dentro de niveles normales para la edad, pero no necesariamente es un nivel saludable de testosterona, Así es. sobre todo en las edades sobre los 50. Tal cual. Entonces, ahí, ¿cómo definimos entonces cuál es un nivel saludable de testosterona, sobre todo en los mayores de 40? ¿Y de qué manera la persona puede definir cuál es ese nivel saludable para él? Supongamos una persona de 50. Vas, hace un examen, le sale la testosterona en un nivel que está para él aparentemente normal, pero si se compara con alguien de 25, 30, está 3, 4 veces más abajo. Claro, es que en medicina tú hablas de valores de un examen que tomas una muestra en determinada hora o lugar, ¿no es cierto? Pero eso tienes que verlo en el contexto clínico. ¿Qué significa para esa persona? Estar con la testosterona baja puede significar que esté con el ánimo o el mood, como dicen los gringos, ¿no es cierto?, bajo, que pueda significar que empiezan a haber cambios físicos que lo hacen ver que aumenta la masa grasa, ¿no es cierto?, disminuye la masa muscular, el ánimo, algunos aspectos cognitivos, la parte sexual, la libido, ¿no es cierto? Entonces, claramente dice, pero ¿por qué si soy joven y por qué me están pasando estas cosas? Entonces, más allá de un examen aislado, ¿no es cierto?, que efectivamente muestre valores más bajos, está en un contexto clínico que esa persona está teniendo algún impacto en esa baja de testosterona, ¿no es cierto? Y ese es el paciente justamente que va a tener beneficios si recurre a la suplementación. O sea, entonces los síntomas típicos de alguien que tiene niveles que para él están siendo manifestados como una baja de testosterona es
problemas de ánimo, está más cansado, tiene problemas en la composición corporal, empieza a perder más rápidamente masa muscular, tiene problemas de repente de erección, Así tiene es. problemas de líbido, y eso ya son síntomas de que alguien debiera revisar Así esa parte. es, tal cual. Perfecto. Y cuando uno va y se hace un test de testosterona, que me imagino que debe ser un perfil hormonal, y ahí uno siempre ve dos indicadores, y ahí explican un poco la diferencia entre la testosterona total y la testosterona libre. ¿Por qué es tan importante mirar los dos y cuál es más importante de los dos? Bueno, los dos son importantes, pero a mi juicio la testosterona libre, que es la testosterona activa, en el fondo, para mí tiene más valor clínico, ¿no es cierto? Y asociado a la clínica, obviamente uno puede decir si efectivamente esta persona tiene sus andrógenos bajos y requiere de apoyo hormonal. Efectivamente son los dos exámenes claves ahí para ver los niveles de testosterona. Y ahí, junto con los síntomas, entonces, que tiene esa persona, más los indicadores de ese examen, hay otro examen que normalmente uno debiera mirar antes de tener el cuadro completo, de decir, bueno, esta persona es un candidato de terapia de reemplazo, es decir, de usar testosterona exógena. ¿Qué otros indicadores son relevantes al momento de tomar la decisión? Bueno, los indicadores relevantes en términos de detectar un déficit de testosterona son los niveles de andrógeno, pero son importantes para el reemplazo, obviamente, el estatus de la sangre, ¿no es cierto?, de la cantidad de glóbulos rojos, el estatus de los perfiles de lípidos, ¿no es cierto?, de los estudios de la glicemia, eh, que son análisis fundamentales. Tú sabes que hay un síndrome que se llama síndrome metabólico, ¿no es cierto?, que Sí, tiene, claro. tiene que ver con dislipidemia, que también está asociado a la baja de andrógenos. Y de hecho hay algunos estudios que muestran que el aporte de andrógenos en estos pacientes mejoran los parámetros del síndrome metabólico, ¿no es cierto?, corrigiendo los valores de los lípidos, mejorando los niveles de lípidos, del manejo del metabolismo del azúcar, ¿no es cierto?, la gente que tiene resistencia a la insulina. En fin, por lo tanto son parámetros a controlar y a medirlos basalmente, así como también un parámetro clave que es el antígeno prostático específico, ¿no es cierto? O sea, claramente una de las contraindicaciones absolutas del uso de andrógeno es el cáncer de próstata, así que claramente una persona que va a ser suplementada y se le va a aportar andrógenos adicionales, tenemos que tener la certeza que no tiene cáncer a la próstata. Ya, sí. Ahora, no teniendo cáncer a la próstata y teniendo niveles de antígenos relativamente normales, a pesar de que puede haber un poco de displasia de próstata que es normal con la edad, el uso de hormona exógena no genera mayores problemas o no exacerba Po- potencialmente el cáncer de próstata. O sea, claro, si la persona tiene cáncer, si tú le das testosterona, obviamente vas a promover el crecimiento. Claro, es decir, va a haber un estímulo adicional. Todas las células del aparato reproductor masculino son dependientes de testosterona. Entonces, si tú das más testosterona, obviamente cualquiera de esos tumores va a crecer. Lo interesante también es que, como tú algo dijiste, si la persona no tiene cáncer y tiene esta hiperplasia benigna que todos los hombres en mayor o menor grado tenemos después de los 40 años, si ese grado de hiperplasia está al límite en cuanto a los síntomas, obviamente si tú le das testosterona puedes exacerbar efectivamente los problemas urinarios, por ejemplo, y hacer lo que haga retenciones de orina o cosas por el estilo. Entonces, pero para eso también hay tratamientos médicos. Te fijas, tú puedes por un lado manejar la hiperplasia y a la vez hacer el reemplazo hormonal o el apoyarlo con andrógenos sin tener problemas de próstata urinarios en el fondo. Ahora, cuando tú mencionaste el tema de los niveles de eritrocitos, hemoglobina, del hemograma, que cuando uno va a iniciar una terapia de hormonas, es importante mirar esos índices porque entiendo entonces que podría subir el nivel de hemoglobina en sangre y eso hay que estarlo mirando desde dónde está subiendo. Ahí se hacen ajustes y cuáles son los niveles en donde ya es peligroso la concentración de hemoglobina en la sangre. Bueno, una de las acciones de testosterona también es aumentar la cantidad de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tampoco es bueno tener grandes cantidades de glóbulos rojos.
Se estima que lo que se llama el hematocrito debiera ser no superior a 54, así como límite. Ahora hay pacientes que pueden tener de base eso y obviamente va a ser Claro. una contraindicación para el uso de andrógeno. Pero sí, es un tema que hay que estar mirando dentro del monitoreo que uno hace regularmente de los pacientes, además del antígeno prostático, los niveles de... Y eso es básicamente porque la sangre se pone más densa. Así es. Y eso puede producir problemas cardiovasculares, Así es. exacerba alguna suerte de infarto, De coágulo. promover el tromboembolismo en el Ya, fondo, perfecto. claro. Por eso hay que mirarlo bien. Sí, así es. Ok. Y en el término, con respecto al perfil lipídico, cuando uno está en un nivel, digamos, 200 nanogramos por decilitro en sangre, que puede ser un nivel relativamente entre normal, medio bajo, pero está con los niveles relativamente normales de lípidos. Y empieza la terapia hormonal. En general, suben todos los lípidos, el perfil lipídico sube completo, sube más el LDL, los triglicéridos, el HDL. ¿Qué es lo que pasa en los general, perfiles? en todo esto que estábamos hablando del síndrome metabólico, ¿no es cierto? Ujú. Donde tal vez más importante que el colesterol son los niveles de triglicéridos. Eh, pero lo que pasa es al revés. De hecho, las personas que tú suplementas entran a corregir mejor los niveles de lípidos. Entonces, claro, si el paciente no lo hace y mantiene lípidos altos, bueno, también hay medicamentos que tú puedes corregir los niveles de triglicéridos o de colesterol. Sí. No, hay un tip de nutrición que es clave, sobre todo, no solamente por las personas que van a iniciar una terapia de reemplazo, sino que porque es por salud general, ¿no es Así cierto? es. Si uno quiere bajar los triglicéridos, el consejo ahí es moderarse mucho con las harinas refinadas, los productos refinados, el exceso de azúcar agregada, el exceso de fructosa, incluso que viene de las frutas. Es decir, tampoco después de los 40, 45 podemos comer toda la fruta que queramos. Ojo con el alcohol, que también entiendo el alcohol es un elemento que te reduce los niveles normales de testosterona en sangre. ¿Hay alguna cosa que uno come o ingiere que tiende a bajarte los niveles de testosterona? No, no necesariamente. Estamos hablando ya de situaciones más de exceso en que pueden haber algún grado de falla hepática y eso puede producir algún trastorno de ese tipo. Pero en general te diría yo que no es así. Yo creo que todas estas cosas, como tú bien dijiste, tiene que ser un complemento saludable en la nutrición, en el fondo, en la dieta diaria y evitar a lo mejor cosas que van a pasar ahora para el 18, el exceso de asados, de Claro, longaniza y de de grasa, obviamente, empanadas, ¿no es de cierto? empanada, y obviamente eso tampoco es bueno, pero esto hay que mirarlo en un contexto general de nutrición, de apoyo de hormonas, de ejercicio. En el fondo, la actividad física es fundamental para mantener todos estos niveles metabólicos en orden, ¿no es cierto? Todo ayuda. Ahora, cuando uno empieza a usar hormonas exógenas, ¿cuáles son los síntomas positivos que uno siente? ¿Te sientes inmediatamente más animado? ¿Quieres ir al gimnasio a levantar pesas? ¿Te sientes más fuerte? ¿Qué es lo que pasa y en cuántos días empieza a ocurrir? ¿Es algo relativamente inmediato o no es tan inmediato? Bueno, es interesante eso porque muchos hombres a veces van acompañados de sus señoras y la señora es la que se queja que el hombre tiene, ¿no es cierto?, esta actitud así más baja en el fondo, que este ánimo abajo, ¿no es cierto?, y más allá de cambios físicos, obviamente, que ocurren con la edad. Eh, y claro, tú los empiezas a dar terapias de reemplazo. No es así que al cabo de una semana se transformen en los superhombres, obviamente, pero en la medida que estos niveles de sangre de andrógenos van mejorando, que esto ocurre probablemente después de un mes, por lo menos, Ya. de la inyección o de los parches o de lo que sea, ahí las personas claramente se empiezan a sentir mejor. ¿Sí? Y tú los citas a control y obviamente dicen, no, sí, doctor, sí me siento bien, me mejora el ánimo. Y claro, estoy con más libido y me siento más con más fuerza y tengo mejor capacidad de concentración o duermo mejor porque también hay trastornos del sueño, ¿no es cierto?, con esto. Entonces, obviamente es agradable ver que lo que tú le estás
aportando a los pacientes se empiezan a sentir mejor. Ahora, por eso te digo, yo creo que esto va todo en un contexto general y la medicina no hay que mirarla como un examen aislado, como Claro. una inyección que uno use o una crema o un gel o lo que sea, sino que en el contexto de que tú le recomendaste que efectivamente fuera al gimnasio o que salga a trotar o que se alimente mejor, ¿no es cierto? Todo eso va potenciando porque todos estos están linkeados, ¿no es cierto? Todos estos procesos eh, hormonales, ¿no es cierto? Más allá de que uno aporte una hormona X. Ahora, evidentemente que hay cosas que son más populares en la terapia de reemplazo, que es el aumento de potencia sexual, el retorno del libido y el que uno se sienta más varonil por ese lado. Pero hablando de cosas más funcionales, como por ejemplo la pérdida de masa muscular, que también es natural conforme pasan los años, y ese es un tema importante porque la composición corporal define muchas otras patologías no transmisibles, como el síndrome metabólico, que hablábamos que mientras más masa muscular tiene el cuerpo, ahí ya tiene mucho más eficiencia en la glicemia, porque tiene más Así células es. musculares. El tema movilidad, uno puede ser autovalente muchos más años, ¿no es cierto? Levantar a los nietos después, o viajar solo y poner una maleta en el compartimento de carga de un avión, y proyectar eso. ¿Cómo impacta positivamente la terapia de reemplazo hormonal en la composición corporal y cómo en la parte funcional, la parte más mecánica del cuerpo? A nivel de huesos también. Bueno, uno de los grandes problemas del hombre y que la gente o no sabe, pero pasa exactamente lo de la mujer en el fondo. Que a medida que caen los estrógenos, el hueso deja de tener calcio, ¿no es cierto? Y se produce esta sarcopenia, esta baja del calcio en la sangre y lo que se llama osteoporosis también, ¿no es cierto? Y están más propensos a tener fracturas. Si eso tú le agregas a que hay más debilidad muscular y de fuerzas, obviamente están más propensos a las caídas y a la fractura, lo cual obviamente genera más incapacidad funcional y es todo un círculo vicioso negativo. Contrariamente a eso, si tú fomentas el ejercicio, aportas los andrógenos, obviamente esas personas van a tener menos sarcopenia, van a tener más fuerza muscular, se van a sentir más fuertes, más activos, como tú bien dices, no limitados físicamente, que si efectivamente está viajando no puede poner la maleta arriba o no puede levantar ciertos pesos que antes eran como fáciles, se van haciendo cada vez más difíciles, les cuesta moverse, quieren pasar más sentados, entonces es un tema. Eh, y, y- y uno lo ve, digamos, y eso hace que también la gente se empiece a sentir más segura de sí mismo. O sea, es un tema de autoestima. Te fijas, el sentirse que, ok, tiene 80 años y es capaz de subir el San Cristóbal en bicicleta, eh, eso es positivo. ¿Te Además, fijas? porque muy poco porcentaje de la población lo puede hacer. Pocos lo pueden hacer, pero pocos perfectamente lo podrían hacer. Si eso, De hecho, la esperanza de vida en Chile es 80. O sea, si uno piensa que, claro, hoy día va a vivir hasta los 80 o 85 años, pero la gracia es que viva bien. O sea, que tú puedas llegar a los 85 años bien de la cabeza, bien del cuerpo y pasarlo bien, en el fondo. Porque si estás enfermo y tienes tendencia a las enfermedades y tienes tendencia a la fractura o a todos estos desbalances metabólicos, es un desastre. Entonces, estas pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ir acompañadas todas. Yo creo, no solo aquí de, como te decía, de aportar una inyección o un parche hormonal para que la persona tenga más testosterona. Eso se puede lograr, pero eso claramente tiene que ir acompañado con el ejercicio, con la claro. alimentación. Sí, los hábitos son súper importantes Súper porque importante. si hacemos una lista de hábitos que aumentan los niveles de testosterona natural, ¿no es cierto? La que normalmente uno puede secretar por los hábitos que tengo. Podemos decir que está el dormir lo suficiente, tratar de controlar de alguna manera el estrés. Ya hablamos de hacer ejercicio regularmente, comer saludable. ¿Qué otras Así es. cosas hacen que la testosterona natural aumente en el cuerpo antes incluso de la terapia de reemplazo? Yo ¿Se te nos diría queda alguna ahí? yo te diría que el ejercicio es lo más importante.
y secundariamente la alimentación. Claro, no sé, esos dos son pilares. Claro. O sea, sí, nosotros en el gimnasio motivamos mucho a la gente mayor de 50 sobre todo a que se ponga el desafío de levantar su peso corporal, por ejemplo, como sus máximos pesos. Es decir, que entrene algunas veces a la semana empujando la máxima carga posible para que logren llegar al punto en donde pueden mover su peso Exacto. y quedando en ese escenario en el 5% de la población más fuerte del mundo. Entonces Claro. eso los motiva mucho. Claro. Entonces, y eso a su vez también hace que aumente la testosterona natural, porque uno está Así moviendo es. más carga. Ahora, si a eso le ponemos terapia de reemplazo, claro, vamos a llegar más rápido a los máximos. Claro, es que hay que tener presente que biológicamente el testículo va teniendo cambios con los años, ¿te fijas? Y llega un límite en los cuales, por más cosas que hagamos, el testículo no va a funcionar más, ¿te fijas? Y tú, hay estudios histológicos que muestran que se van produciendo ciertas pérdidas funcionales o cuantitativas de esta célula que es la que produce los andrógenos. Entonces, claro, uno tiene que ir apoyando todas las cosas que naturalmente lo hacen, pero yo personalmente soy un hincha del reemplazo hormonal porque creo que tú puedes efectivamente... la testosterona es un anabólico, ¿no es cierto? Entonces te hace mantener los órganos y que sobre todo son dependientes de andrógeno en una buena posición en el fondo. Y es distinto efectivamente llegar a los 100 años con el esqueleto y los músculos a maltraer en el fondo, porque eso genera mucha impotencia funcional en el fondo, que acarrea todo el tema de autoestima y todo lo que estábamos conversando. Entonces, por eso es importante tener presente esto, que como hombre tenemos ese pic a los 30 años y después empieza ese deterioro. Y ese deterioro, como decía, genéticamente, claro, para unos puede ser muy rápido, para otros más lentos, pero por eso hay que estar ahí. Y a partir de, no sé, yo creo que a los 40 años hay que estarse preocupando de que cómo están los niveles, ¿no es cierto? Así como me preocupo que cómo está mi próstata, cómo están los andrógenos, si voy a necesitar algún tipo de ayuda para sentirme mejor y estar, ¿por qué no te puedes sentir mejor a los 90, 100 años? Hoy día uno tiene pacientes que te llegan a pedir sildenafil y cosas a los 100 años. Bueno, ¿por qué no? Si está en una buena condición física, claro que sí. Sí, qué bonito que ocurra eso, es decir, que la población cada vez mayor esté 100% activa en su vida sexual, Así es. en su vida activa, deportiva. Eso es calidad de vida al final. Tal cual. Ahora, viendo toda esta maravilla que tiene la testosterona exógena, igual tiene sus contraindicaciones y hay que estar siempre balanceando esto. ¿Qué recomendarías la persona que se decide por subir sus niveles de testosterona? ¿Qué cosas debiera estar monitoreando ahora constantemente dentro de sus hábitos? Porque en general somos re malos para hacernos exámenes de sangre. No tenemos en la cultura el a lo menos ir 2 veces al año, ver cómo están nuestros niveles. Si ya entré a este mundo de la hormona testosterona exógena, ¿cuántas veces al año debiera medirme y en qué debiera fijarme? Bueno, ese es un buen punto. Yo creo que aquí hay un concepto que es cómo yo empodero al hombre con su salud. ¿Te fijas? A diferencia de la mujer que desde muy chiquitita se está controlando, ¿no es cierto?, su Papa Nicolau y que son exámenes bastante invasivos por lo demás. Y después la mamografía y están toda la vida desde muy pequeñas, ¿no es cierto?, en su control. El hombre no pasa nada, porque el hombre socialmente se siente como poderoso, como que él es la fuente y él no puede enfermarse y él no va a tener nunca problema. Y así pasa lo que pasa con el hombre. El hombre claramente vive menos que la mujer. Entonces, en ese contexto general es que obviamente te tienes que preocupar de estas cosas que van pasando. Si vas a estar en una terapia de reemplazo, bueno, preocuparte cómo están los antígenos, cómo están los parámetros lipídicos, cómo está el hemograma, el hematocrito, cómo se siente, cómo está desde el punto de vista cardiovascular, que es un tremendo tema ese también. Son los parámetros que uno debe controlar al principio, cuando tú inicias la terapia cada 3 meses, Cada 3 meses. después cada 6, después una Ya. vez al año, o sea, ahí te vas alejando, Ya. pero
Pero primero cada 3 Pero- para ver bien cómo van pero, cambiando los índices. Claro, porque hay personas que los índices puede ser, si vas por ejemplo, a decidir la terapia inyectable, puede que si bien el fabricante dice cada 12 semanas, hay pacientes que las tienes que poner a lo mejor cada 10 semanas y otros cada 15 o 20 porque efectivamente le sube mucho el hematocrito, entonces tienes que distanciar la inyección. Eso pasa, entonces Interesante. cada persona es distinta. Vamos a seguir hablando de este gran tema muy interesante. Hay mucho todavía que conversar y preguntar. Volvemos pronto. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. Ya estamos de vuelta en Hasta 100 Bien, con las pantallas de Agricultura TV, conversando con el doctor Cristian Huidobro sobre la terapia de reemplazo hormonal de testosterona. Muy interesante el tema que hemos estado tocando y hablamos de todos los exámenes que hay que hacerse, con qué frecuencia, hablamos de todos los beneficios que trae, todos los problemas que puede traer también, que los vamos a ahondar más un poco en este bloque. Y ahora hablemos un poco de cuáles son las formas de suministración de la testosterona, cuáles son y a tu juicio cuáles son las más eficientes, las mejores para el tema de terapia de reemplazo. Bueno, aquí hay varias opciones de usar testosterona y estas van desde medicamentos orales que a veces no son muy aconsejables por el metabolismo hepático, ¿no es cierto? Pero yo te diría que las más populares hoy día son la aplicación de gel, de absorción cutánea, en el fondo hay de varios tipos, y las inyecciones intramusculares y tal vez menos frecuentemente algunos chips que se ponen debajo de la piel que tienen a veces duración más larga, eso está en pleno desarrollo, que tienen ventajas y desventajas en el fondo. Ahora, cuál usar en una persona u otra va a depender mucho de la persona, de cómo acepta la postura de esta testosterona. Hay gente que se asusta con las inyecciones y dice yo, por más que sea cada 3 meses, más o menos no me alata las inyecciones, no me quiero inyectar, entonces tendrá que usar los geles. Por otro lado, hay personas, el hombre es medio reacio a ponerse cremas o geles o cosas que anden betunado y eso no le gusta. Pero cualquiera sea de ellas, el efecto es parecido en el fondo, ¿no es cierto? En mayor o menor velocidad, lograr ciertos niveles de testosterona que parezcan óptimos y que lo más importante que se traduzcan en un cambio clínico en la persona, ¿no es cierto? Si es lo que andamos buscando, más allá de subir un número, ¿no es cierto? Es lograr que el paciente se sienta bien y que a la vez eso no le esté haciendo mal en todos estos otros parámetros que estamos, obviamente, o que hemos descartado, o que estamos monitoreando periódicamente. Ahora, la inyección es intramuscular, no son subcutáneas. La inyección, lo que se usa más frecuentemente, te diría yo, que es la inyección intramuscular. Okay. Y en el caso de los parches, en la práctica es un parche que tiene el gel y uno se lo pone y hay una absorción por parte de la piel. En general es un sachet donde viene un gel y está regulada la dosis ahí o el porcentaje de testosterona que tú requieres diariamente, ¿no es cierto? Y todos los días tienes que aplicarte ese gel en una y todos los días. Sí. Ya, esa es la desventaja. Esa es la... Y las inyecciones pueden ir desde una a la semana hasta una cada 3 meses. Bueno, hay inyecciones que se inyectan, que se pueden usar cada 2 semanas, ese es un tipo de andrógeno. Y hay otra inyección que se puede inyectar cada 3 meses. Ya.
3 meses que son variables, por eso yo te decía, la inyección que es cada 2 semanas, es necesario al principio monitorear efectivamente los niveles de andrógeno a los 15 días, pero tal vez a los 20 también, y desde los 10, entonces, porque la metabolización de todos estos medicamentos es distinta de una persona a otra. Es importante eso, es súper personal, ¿no es cierto? Es súper personal, entonces suele ocurrir a veces que esta inyección cada 3 meses, ok, bastante cómodo, ya un pinchazo intramuscular, pero significa que hay pacientes o personas que tú no las puedes inyectar cada 12 semanas porque el hematocrito se disparó, y obviamente en vez de hacerlo a ese punto lo tienes que hacer no a la semana 12, sino que a la 14 o a la 16. O por otro lado, lo chequeaste a la 8ª semana y los andrógenos siguen ya están altos a esa fecha, entonces tienes que, ¿me entiendes? O están bajos, entonces tienes que prolongar. Entonces hay que hacer el ajuste cuando la persona inicia la terapia, a eso me refiero, en hacer mediciones tal vez un poquito más seguidas en los límites que te da el fabricante como su límite, en el fondo. Ahora, el tema es bien fascinante, hablando de la vía inyectable. Me he metido harto en este tema porque realmente me produce mucha curiosidad. Y lo que he visto en general es que tiendo a ver más que es más eficiente suministrarse dosis más pequeñas, más seguido, que dosis más grandes que son de más largo aliento. Digo, porque tal vez como cada cuerpo es distinto, de manera como lo metaboliza, puede ser que una dosis muy grande que puede durar 12 semanas, de repente genera efectos adversos en esa biología, y dado la suministración más corta y más precisa de ir viendo cómo funciona, ¿te podría generar un mejor control de esos índices? Bueno, tal vez en algunos pacientes tú podrías partir con estos andrógenos de depósito de vida media más corta, ¿no es cierto? Porque te permite hacer ajustes más rápidos si los cambios en los parámetros es muy intenso en el fondo. En general no sucede tan así. Lo que queremos lograr es ciertos niveles de andrógeno dentro de rango razonablemente decentes para el paciente y que el paciente se esté sintiendo mejor. Claro, si tú lo inyectas cada 3 meses no vas a saber hasta esa altura, pero como generalmente esto va subiendo como escalonadamente después de la segunda o tercera inyección, estamos hablando que el paciente se puede demorar 6 meses o casi un año en lograr los niveles óptimos. Yeah. Va a depender mucho de los pacientes, de su biología, de su intención, porque hay gente que realmente no le va a gustar estarse inyectando cada 2 semanas. Todos estos andrógenos no son baratos, entonces ese es otro gran tema. Desgraciadamente en Chile no contamos con mucha variedad de andrógenos en el fondo para aporte, pero hay que ir jugando con eso en el fondo, viendo efectivamente si a veces es conveniente partir con los geles, ¿no es cierto? Ver cómo llegamos a los niveles razonables, que el paciente se siente bien y ya después puede seguir con la parte inyectable. Claro, lo bueno es que hay gente que no le gustan las inyecciones para nada. No le gustan. Menos ponérsela ellos mismos y tener que ir a un lugar o que venga alguien. Así claro, es. Ahí el gel es bastante menos invasivo, claro. más seguido, pero se puede lograr el mismo efecto. Sí, hay gente que está desarrollando hoy día pequeños chips, ¿no es cierto?, que se ponen subcutáneos con una agujita un poco más gruesa en el fondo, pero que esto va a durar 6 meses o más de 6 meses a veces. Eso está en pleno desarrollo. Sí, he escuchado esto de los chips y sobre todo en el tema de la terapia hormonal de testosterona en mujeres. Y ahí tienes pacientes, mujeres que llegan también con esta cosa que están viendo, que es bastante trend hoy día, sí, de que la mujer también es importante que tenga niveles más altos de testosterona para regular todo su sistema hormonal, que es más complejo que el del hombre, sin duda. Sí. Se han reportado también más energía, mejor sueño, más líbido, y eso hace que las mujeres también quieran usar la maravilla de la testosterona. Y que empujen al hombre a usar también. Claro, todos usemos testosterona. Bueno, ese es un tema delicado porque claro, hay ciertos riesgos también con el cáncer de mama.
también en el hombre. Ojo que también hay que ver, el hombre también puede tener cáncer de mama y es una contraindicación absoluta del uso de ¿En serio? testosterona. Pero la incidencia debe ser No, es súper bajísima baja, es muy comparado baja. con la mujer, ¿no es Es muy cierto? baja, Claro. sí. Pero ¿cuáles son los problemas que puede enfrentar una mujer que usa terapia de testosterona? Las concentraciones de testosterona obviamente son bastante Claro, más más bajas, bajas. porque obviamente tú puedes tener signos de virilización en una mujer que no le va a gustar, que le van a salir más vellos y que pueden haber cambios en la voz, ¿no es cierto? Claro. Y en la masa muscular en forma masculina, me refiero. Entonces no, son cosas que son dosis bastante más bajas. Los ginecólogos en general son muy cautos en el manejo hormonal en la mujer, eh, y en el reemplazo hormonal en la mujer. No todos son tan hinchas, de usar hormonas en la mujer, de la posmenopáusica, eh, por los riesgos de cáncer de endometrio, de cáncer de mama, etcétera. Entonces, es un tema que hoy día pasa por péndulos, ¿no es cierto? En algún minuto era muy popular, después hubo un estudio que demostró ciertas cosas, entonces eso bajó, nuevamente está tomando vuelo de nuevo, pero porque efectivamente, pensando que esa mujer, al igual que el hombre, va a vivir también mucho más, Sí, claro. la idea, claro, es que no tenga sarcopenia, que se sienta mejor físicamente, que mejore la parte sexual y todo eso. Eh, yo te diría que hay procesos que van así. La medicina es así. Tú ves cómo son cíclicos los procesos, pero en este minuto hay muchos movimientos que están promoviendo el uso de no solo de testosterona en la mujer, sino que de estrógenos también. Ahora, uno de los temas interesantes sobre la testosterona es que, como toda hormona en el cuerpo, se metaboliza y se transforma en subproductos que hay que estar mirando. En el caso de la testosterona, que es un éster, ¿no es cierto? Un esteroide, tiende a aromatizarse. El aromatizarse significa que se transforma en una hormona más femenina, ¿no es cierto? Se estrogeniza. Eso, en el caso de la mujer que usa terapia de reemplazo de testosterona, tiende de alguna manera al aromatizar a nivelar los estrógenos, o la verdad que no tiene muy poca incidencia en el nivel de estrógenos que tiene No, que tener una mujer. tiene muy poco, te diría yo, porque Ya, además las concentraciones de testosterona, tú no estás tratando de reemplazar la testosterona en la claro. mujer. Ahí es una dosis muy menor. Esa dosis menor, la única intención que tiene es mejorar la libido y la parte sexual en la mujer, más que otras cosas, ¿te fijas? Entonces no estás tratando de reemplazarle la testosterona a la Claro, no mujer es su en hormona particular. natural. Es para incrementar un cierto hábito, una cierta comportamiento, etcétera. Claro, en el hombre podría ser, pero en general no pasa, si están los mecanismos regulados. Un tema importante que no hemos conversado, el tema de la fertilidad. De hecho, tú sabes que el uso de testosterona también te va a bloquear tu eje de la hipófisis, el hipotálamo, ¿no es cierto? Y el testículo, y por lo tanto puedes producir infertilidad en pacientes que están tomando, que están Mira, usando andrógenos. y eso Entonces, ocurre porque al inyectar, el cuerpo es muy sabio, ¿no es cierto? Si tienes testosterona circulante en un nivel en donde, como dices tú, te saca el eje reproductivo, todo el estímulo de generación de testosterona propia se frena. se frena. Y también la producción de entonces espermatozoides y todo el elemento reproductivo se altera, ¿no es cierto? Claro, eso es interesante porque si bien el hombre le baja la testosterona con los años, sigue produciendo espermatozoides. La mujer, a diferencia de eso, cae abruptamente y no produce más ovocitos, Óvulo, ¿te ¿no es fijas? cierto? Claro, Óvulos. Entonces, menopausia y ¡pum! y de un minuto a otro, el hombre sigue produciendo espermio, y hoy día hay claramente un cambio social en el fondo, que hombres a veces mayores quieren tener familia, ¿no es cierto? O tienen una intención reproductiva. Entonces siempre hay que preguntar, obviamente, si, aunque sea mayor, ese concepto de mayor hoy día ha cambiado también, ¿no es Claro. cierto? Mayor se corrió Se bastante corrió bastante para arriba. Entonces, la cerca. muchas veces esas personas quieren tener hijos o quieren fertilidad. Hay que tener ojo con los inicios de reemplazo hormonal. Pero hay un límite marcado en los exámenes de testosterona libre o total, en donde tú ya sabes que ahí
como transgrediendo la línea del eje de fertilidad en un hombre? No, ¿O no, depende de cada persona? de cada persona. Ya. Y hay que hacer No hay. entonces un examen de movilidad de los espermatozoides Claro, o la otra o de posibilidad es cantidad. que podría, más que movilidad, la cantidad, y lo que podría hacer a lo mejor es criopreservar espermatozoides, si es que es lo que es más importante para él en el Claro. fondo, si efectivamente él necesita y se está sintiendo mal porque está con bajos andrógenos, ¿no es cierto? Bueno, se va a aportar andrógeno, pero quiere tener familia, hijos, entonces, bueno, guardar espermatozoides y lograr embarazo por otras vías, ¿no es cierto? Claro. En ese caso. Sí, hoy día hay un montón de Hay que mirarlo alternativas. eso. Ahora, en el caso del hombre que sí usa dosis más altas y que está en un proceso de sentirse de vuelta en los 30 a nivel hormonal, también está este problema de la aromatización de estos esteroides, algunos más que otros. ¿Qué problemas genera cuando el hombre tiene un aumento en las hormonas que son parte del sistema, ¿no es cierto?, que también están presentes? Los estrógenos, que son el subproducto de la testosterona cuando es en demasiadas dosis, ¿no es cierto?, en el hombre. ¿Pasan cosas? ¿Cuáles son esos síntomas que hay que mirar ahí en los exámenes? No, yo te diría que hay que mirar obviamente si los niveles de estrógenos también están excedidos, si hay manifestaciones como la ginecomastia, que podría indicar que esos niveles son ya patógenos, por decirlo de alguna manera, y regular las dosis de reemplazo, en el fondo. Pero en general yo te diría que suceden poco, en el fondo, la aparición de síntomas que sean alerta como para eso. Dentro de los parámetros que vamos midiendo regularmente, medimos los estrógenos también y vemos cómo van. ¿Qué pasa con la presión sanguínea cuando una persona usa terapia de reemplazo? ¿Es un indicador que hay que estar mirando también? ¿Tiende a subir la presión? ¿Hay que mirar cómo está la presión histórica sanguínea de un hombre que va a iniciar la terapia? Hay estudios bastante disímiles con respecto a eso, pero no es que los andrógenos generen hipertensión arterial, ¿no es cierto? Es importante en la salud cardiovascular cuando se va a iniciar una terapia de reemplazo. Obviamente personas que tienen falla cardíaca o falla cardiovascular no son buenos candidatos para usar terapia de reemplazo. Porque también eso los va a someter a una actividad física que, por otro lado, la función cardíaca no les responde, por decirlo de alguna manera. Pero hay que tenerlo presente el tema. No, que hay con chasis de Fórmula 1, pero con motor de Fiat claro, 600. yo creo que hay que ver el contexto como persona, ¿te fijas? Por eso te decía yo que no, más allá de yo querer subir los niveles de testosterona, yo tengo que ver a esa persona completamente, ¿te fijas? Con su salud cardiovascular, cómo están los parámetros metabólicos y cómo se siente. Si lo importante es que si queremos mejorar la testosterona, no es solo por subir un número, es porque la persona se sienta mejor. Claro. Y claramente, así como estos ejemplos que hemos dado, que tú puedes estar a los 80 años subiendo el cerro en bicicleta o haciendo mountain bike arriba, claro, pero tienes que estar bien en el fondo. Ahora, hablando de los jóvenes, que con todo esto del tema de las redes sociales y de un montón de estrellas hoy día en las redes sociales, en Instagram, de gente que está muy bien físicamente, muy desarrollada muscularmente, con muy pocos niveles de grasa y que los jóvenes se omnibulan y quieren ser como ellos. Hemos visto también que hay ahí un boom y una explosión de uso de esteroides, anabólicos, hormonas exógenas, lo que hemos estado hablando, pero con el fin de aumentar fuertemente la masa muscular en edades en donde se supone que los jóvenes tienen la testosterona alta, pero sin embargo quieren pasar ese límite. ¿Te han tocado, me han tocado papás que llegan con hijos con esto, que quieren, o ellos mismos que dicen, yo quiero superar mis niveles y quiero usar terapia de reemplazo a pesar de que tengo 30 años o 20 incluso? Sí, bueno, que ahí te pasas a otro tema que es el mal uso de los esteroides, ¿no es cierto?, de los andrógenos, por otros motivos, por motivos de estética o de sociales o lo que sea. Y eso sucede, y deportivo.
convengamos que, Sí, deportistas de elite. que los deportistas de elite y sobre todo los deportes de fuerza, muchos de ellos usan andrógenos porque claramente van a desarrollar masa muscular. O sea, yo he tenido pacientes ahora que estamos en el Mundial de Rugby, ¿no es cierto?, de las rugbyistas que se inyectan obviamente porque logran tener, ellos tienen un objetivo, ¿no es cierto?, deportivo de lograr cierta masa muscular. Claro, si se inyectan testosterona van a tener esa masa muscular bastante más rápido, ¿no es cierto? Y por otro lado, la gente que hace fisicoculturismo también se inyecta porque tú ves cómo desarrollan una masa muscular increíble. Sí, a nivel profesional no hay ninguna manera de llegar a esos niveles sin aporte sin terapia. de andrógeno, lógico, y no solo de testosterona, sino que hay otras cosas además. Ahora, todo eso es bastante grave en el fondo, porque si tú no lo estás monitoreando, de hecho, hay personas muy conocidas que me tocó conocer a mí, digamos, que tú te puedes morir en el fondo, puedes generar fallas renales, fallas sistémicas, por el aporte indiscriminado, ¿no es cierto?, de esteroides. Desde luego en la gente joven, como dices tú, que va al gimnasio y quiere verse musculoso, ¿no es cierto?, y sale en las redes, y claro, pero muchos de ellos son infértiles y tú vas viendo que se va produciendo una atrofia del testículo en forma importante que es muchas veces irreversible. O sea, Claro. si tú tienes... Es irreversible. Es irreversible. Claro, si no tienes descansos entre si medio, no tienes es descanso irreversible. y lo aportas sistemáticamente, eso va a ir a la atrofia de la gónada del testículo y después, claro, hay gente joven y vas a tener problemas. Sí, ahí es importante que la gente joven tenga mucho cuidado y que realmente lo piense 2 veces si va a usar hormonas exógenas, estando en niveles en donde entre los 20 y los 30 es el nivel más alto, y ahí siempre es súper importante consultar a un médico y informarse muy bien antes de usar este tipo de terapia, Por supuesto. sin duda, porque Claro. como dice el doctor, pueden terminar con problemas gravísimos de salud. Así es. Y hablando un poco del... hablamos de los parches, hablamos de las inyecciones, hablamos del tema oral, del consumo de esta terapia de manera oral. ¿Por qué no es muy recomendable la vía oral? ¿Qué pasa con el sistema del hígado al digerir todos estos anabólicos vía oral? ¿Es el menos usado o de frentón es una alternativa para la gente que no quiere ni parche ni inyecciones? No, yo te diría que claramente el menos usado. Yo creo que en Chile, de hecho, no sé si hay hoy día en este minuto disponible en el mercado incluso, pero yo nunca he sido muy hincha de esa vía en el fondo, justamente por el ¿Ya? metabolismo ¿Qué pasa con hepático el hígado, no, con la vía oral? por lo mismo puede generar cierto grado de insuficiencia hepática y eso no es bueno. Ok. O sea, a lo mejor o las inyecciones o los parches. O los parches. Y Sí. son medicamentos que siempre son con receta médica, tienen que llegar con una orden médica, o la verdad que en Chile no está regulado el tema O sea, con prescripción médica. casi ¿O no? que debiera ser con prescripción médica obligatoria, ¿no es cierto? Pero tú sabes cómo funcionan las cosas hoy día. Hay farmacias y farmacias, en unos son más estrictos, en otros no. Pero no hay una regulación estricta hoy día, y si la hay, no se cumple. Y viendo tantos pacientes que te llegan a la consulta con este tema, ¿qué le dirías a la gente en general sobre 40 años que hoy día al ver el programa empieza a prenderse la ampolleta de la terapia de reemplazo y decir, debería medirme la testosterona, a ver cómo estoy, tal vez sí tengo estos síntomas y debiera consultar? ¿Qué le dirías a esa gente que está interesada en el tema, que quiere realmente saber más, aprender? Yo creo que es como parte del envejecimiento masculino. Como hombres tenemos que saber de nuestra salud futura, en el fondo. Eso es lo que te decía, de cómo empoderamos al hombre en su salud. En ese contexto, el aporte de andrógenos obviamente juega un rol, a mi juicio, muy importante.
Pero yo creo que hay que verlo como parte de un estatus de salud mejor. Cómo llego efectivamente a los 100 en un buen estatus de salud. La hormona me va a ayudar, pero eso es solo subir un nivel, ¿no es cierto?, de una hormona, pero eso claramente tiene que ir en el contexto de un hombre saludable que se alimenta bien, que se preocupa de potenciales problemas como el problema de la próstata, ¿no es cierto? Hoy día se mueren 6, 7 hombres al día de cáncer de próstata, es el cáncer que más mata a chilenos, y eso es nada más que porque no nos estamos cuidando, o sea, así de simple, así de fácil. Hay mucho concepto de que si voy a ir al urólogo me va a examinar y voy a tener problemas, y eso no es así. O sea, yo creo que hay que cambiar un poco lo que te decía, el switch de que como hombres, así como las mujeres desde muy chicas se están preocupando de su salud, el hombre se tiene que preocupar de su salud, más allá de chequear los niveles de hormonas, chequear los niveles de antígenos, su nivel cardiovascular, el peso, todas las cosas que van cambiando, y mejorarlo. Hoy día se puede mejorar, el aporte de hormonas ayuda significativamente, y si efectivamente a alguien le falta hormonas se puede aplicar, no solo por todo lo que hemos conversado, hay que estarlo monitoreando, pero funciona súper bien. Tú también eres especialista en próstata. Impresionante que se mueran 5 o 6 chilenos al día de cáncer a la próstata, que es una tremenda dolencia hoy día de los cánceres, que de hecho entiendo el cáncer como enfermedad, la segunda causa de muerte en Chile después de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hoy día es la primera. Ya pasó a las enfermedades cardiovasculares. Así es. Mira, y eso obviamente con todos los hábitos que tenemos los chilenos de comer en exceso, tomar en exceso. Así es. De hecho, todavía, a pesar de toda la oferta que hay deportiva, indoor, outdoor, igual el 90% de los chilenos sigue siendo sedentarios. Todas estas cosas están sumando. Claro. Y además, chilenos se está envejeciendo en promedio. Hoy día, entiendo, hay más mayores de 50, por primera vez en la historia, en Chile, que menores de 50. O sea, claramente hay una inversión de la pirámide poblacional en Chile, que es la tendencia de todos los países que van en desarrollo, obviamente porque mejora el estatus de salud y la gente va viviendo más, hay menos índice de natalidad, ¿no es cierto? Bueno, que hay ciertos cambios sociales. Entonces, vas a tener más patologías del hombre adulto o de la mujer adulta, porque hay más. Y eso genera un problema político, además, y social, ¿no es cierto? Debieran haber políticas públicas que las personas puedan tener un mejor estatus de salud, porque ya no son viejos, pero son mayores en el fondo, y la biología te dice que van a haber más problemas de salud en esa población, en el fondo. ¿Qué estamos haciendo como país para que esas personas estén mejor? Esto que estamos hablando ahora es un pequeño aporte, ¿no es cierto? Pero llevar esto a una política pública tampoco es tan fácil. Sí, imagínate el cambio de hábitos a nivel nacional. Ahora, sí, el tema del cáncer, yo creo que el cáncer, como te decía, hoy día es la primera causa de muerte en Chile. En el hombre el cáncer de próstata es la primera causa de muerte, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de eso, y yo creo que hay que hacer esfuerzos a nivel de salud primaria, a nivel de fomento de la salud, que la gente se vaya y se chequee, si no es tan complicado. Interesante. Vamos a volver pronto a Hasta 100 Bien para seguir conversando de este interesantísimo tema de las hormonas y todas las dolencias que afectan al hombre después de la mitad de su vida, de los 40. Volvemos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. Estamos de vuelta en Hasta 100 Bien, conversando de este gran tema de la terapia de reemplazo hormonal con el doctor Cristian Huidobro.
Y es momento de hacer un resumen, de dejar a nuestra audiencia enfocada en este tema, en tomar acción, y hablemos de los tips entonces que les vamos a recomendar a la gente para que parta con este interés por realmente mejorar su calidad de vida después de los 40. Bueno, es importante saber qué cosas me pueden pasar a mí en la medida que voy envejeciendo. Hoy día tenemos la oportunidad de vivir efectivamente hasta los 100 años, pero se trata de vivir bien. Uno de los problemas que pasan en esta situación es efectivamente que los niveles hormonales en el hombre descienden después de los 30 años, y eso va a generar en unos más, en otros menos, algunos cambios. Y dentro de estos cambios hay que estar atento, obviamente, a cambios en el comportamiento sexual, ¿no es cierto?, en el ánimo, en la falta de fuerza, en algunos cambios físicos, y que van a poner alerta de que algo me está pasando y algo tengo que hacer. Entonces, ahí obviamente esto mirado en el contexto clínico de todas estas cosas que están pasando, hay que ver si la persona tiene efectivamente bajos niveles de andrógeno. Aportar testosterona, a mi juicio, es una muy buena idea, pero no es solo aportar testosterona, esto es parte de un manejo integral en el fondo, en que la persona va a tener una adecuada dieta, ¿no es cierto?, va a tener una adecuada actividad física, todo eso ayuda. Están todas estas cosas relacionadas unas con otras, y estos cambios metabólicos que se van produciendo a la medida que envejecemos hay que irlos regulando y controlando. No es solo de que alguien va a escuchar esto y va a ir a la farmacia y yo quiero testosterona y me voy a inyectar, porque tiene riesgo, hay que estar atento. Como decíamos, el cáncer de próstata en Chile hoy día es el principal causa de muerte en el hombre mayor, entonces hay que estar atento. No es solo la testosterona, no se puede aportar cuando la persona tiene cáncer de la próstata, obviamente hay que saber de antes que no lo tenga, monitorizarlo, o sea, no es cosa de inyectarse y vuelta a inyectar, sino que hay que estar mirando la próstata, ¿no es cierto? Hay que estar mirando los parámetros metabólicos, y la persona efectivamente se va a sentir mucho mejor si uno lo ve, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no es cierto? Esa mejoría. Hay hombres que a lo mejor van a necesitar testosterona a los 70 y no a los 50 como otros, entonces hay que identificar en qué personas lo podemos hacer y hacerlo bien. Sí, yo diría que ha sido súper interesante hablar contigo, Cristian, porque ponemos en el tapete un tema que es súper importante hoy día. Chile tiene una población cada vez mayor, sobre los 40 y sobre los 50, y llegar bien a los 100, o lo más tarde posible, pero bien, requiere de una estrategia, requiere de trabajo, requiere de inversión, requiere de poner al frente, que para mí el tesoro más importante es mi salud. Y se pueden hacer muchas cosas. La terapia de reemplazo es una, pero los hábitos también, cómo descanso, cómo me cuido, cómo como, todo eso se puede hacer para llegar lo más tarde posible de manera saludable y no vivir los últimos 10 años con una serie de problemas paliativos, de medicina paliativa al final, pero que la calidad es muy mala. Bueno, es que claramente, como en todas las cosas en medicina, actuar a nivel primario es lo mejor, ¿no es cierto? O sea, si uno va después a solucionar los problemas de alta complejidad, mirado como política pública, de hecho son de muy alto costo, en el fondo, a diferencia de cómo logro yo desde la base, en el fondo, desde el inicio, mejorar a esa persona. Y claramente vamos a tener que invertir bastante menos, ¿no es cierto?, como fomentando la actividad física, como orientando a la gente en el tema de la dieta. Este abordaje que estamos hablando, a mi juicio, debiera hacerse a nivel primario, y tú ves los colapsos que hay a nivel salud, a nivel público, son tremendos. Claro. A nivel primario, entonces es re complicado. Yo creo que es ahí donde hay que ponerle énfasis, y a toda la población que conozca que estas cosas efectivamente se pueden hacer, que son fáciles de hacer, pero hay que estar encima, no es llegar e inyectarse algo y llegar a un número, este es mi número, no. Es monitorear, revisar y estar atento a las cosas que van pasando. Yo creo que hay que, lo que te decía, hay que empoderar al hombre a que se sienta mejor, y eso requiere de educación y de conversarlo aquí y difundirlo. Buenísimo. Ha sido un gran programa, fue un placer tenerte hoy día en Hasta 100 Bien. El mensaje para ustedes es: cuídense,
preocúpense de monitorear sus indicadores de salud y manténganse siempre cuidando su estado físico y su bienestar como tesoro más importante. Nos vemos en un próximo capítulo de Hasta 100 Bien. Gracias, Cristian, por venir. Muchas gracias por la invitación.